Ok. Poderoso Padre Celestial, le damos las gracias una vez más, mi Señor, porque usted nos bendice, llegando a mi hogar, mi Señor, con su protección, mi Señor, y escuchando buenas noticias de los hermanos también que están bien, que tienen trabajo, y Señor, que usted siempre nos bendice de una u otra manera, mi Señor. Señor, le pedimos en esta ocasión, mi Señor, que usted nos bendiga, mi Señor, con su palabra santa, mi Señor, nos dé la sabiduría, mi Señor, para entender de sus mensajes, de su misterio, mi Señor, y de los tesoros que hay en ella, mi Señor. Señor, que usted ayude al hermano a entregar bien el mensaje, mi Señor, que lo acompañe, mi Señor, en todo, en el nombre bendito de mi Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Ya, muy bien, hermano. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 16 de 1 Corintios. Ya resucitamos ya, ahora vamos al capítulo 16 de 1 Corintios, vamos a leer del verso 1 al 12. Ya, vamos a leer eso y tratar de ver esos versículos hoy día. Dice así: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Aquí lo que vemos nosotros en la parte final de 1 Corintios es el cuidado del apóstol Pablo en todo sentido. Le responde algunas consultas seguramente, aunque no aparece la pregunta en sí mismo, lo consulta en sí mismo, pero probablemente algunas consultas él aquí responde, ¿ya? Porque los corintios de todas maneras estaban ligados al apóstol Pablo. Habían algunos que no estaban muy de acuerdo con él, pero como iglesia, aún así estaban ligados con el apóstol Pablo y el apóstol Pablo de corazón ligados a los creyentes en Corinto. Por eso está preocupado de enviarle a Apolos, a Timoteo y a Apolos. Seguramente los hermanos habían preguntado por Apolo especialmente, en particular, porque era un hermano que era, tenía mucha capacidad para predicar, para enseñar, era elocuente, ¿verdad?, en la palabra. Entonces seguramente a ellos le hacía mucho bien y habrían preguntado por Apolo. Entonces el apóstol Pablo aquí, uno de los asuntos que se destaca es que él está pensando en la posibilidad de estar un buen tiempo allá, no de paso. Por lo menos eso es lo que el punto principal aquí, estar un buen tiempo para corregir y seguramente dar otra enseñanza. Entonces hay muchas, por ejemplo, él habla de que él cuando viajara, iba a corregir, ¿verdad?, algunas cosas y poner en orden. ¿En qué sentido en orden? En el sentido de dar las instrucciones que Dios, o por medio de él, las instrucciones divinas con respecto a la iglesia, porque no son ideas de Pablo, sino son las cosas que el Señor le ha revelado al apóstol. Entonces, veamos y vamos viendo de a poquito. Dice aquí: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia.
Entonces aquí la palabra ofrenda también se puede traducir como colecta, aunque pareciera que no se suena muy bien, pero sí, es una colecta en el fondo, es reunir, ¿verdad?, dinero. Y cuando habla dice, en cuanto, seguramente ellos estaban preguntando, bueno, ¿qué pasaba con eso? Habrían escuchado que estaban juntando dinero para los santos en Jerusalén, que estaban en dificultad económica. Entonces seguramente los corintios querían participar de eso y el apóstol Pablo está dando información. Entonces la información es importante, ¿ya? Es importante informar cómo se están haciendo las cosas y en qué pie están la situación para que la iglesia en este caso esté en condiciones y preparada para el momento en este caso de la ofrenda. Entonces dice, en cuanto a la ofrenda o colecta para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Ya? Y no explica en ninguna parte cómo lo hizo, pero sí, aquí mismo va a decir qué fue lo que él les indicó a los creyentes en Galacia. ¿Ya? Entonces, hermano Leoncio, el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, mire, veamos en Romanos 15:26, que él está ya expresando lo relacionado con la ofrenda. Romanos 15:26, previamente, dice, el 25, Romanos 15:25, dice, mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y cuando habla de ministrar, está hablando de la comunión de los santos en el sentido de la ofrenda. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Ya? Entonces, había necesidad en Jerusalén. Ahora, la pregunta es, ¿por qué había tanta necesidad allí? Vamos a tratar de responder eso con la escritura, ¿cuáles serían las razones? Podría haber distintas razones, pero pareciera que hay una razón fundamental, y es la base el hecho de ser cristiano, el cristianismo. Entonces dice, en cuanto a la colecta u ofrenda, ¿ya? Esa palabra colecta viene de un verbo que significa recoger, ¿ya? Entonces, es recoger, ¿verdad? De distintos, en este caso personas, recoger y juntar para un propósito especial. Se hacen ofrendas en la iglesia con propósitos especiales, por ejemplo, para construcción. A veces los hermanos cuando ofrendan ponen una fecha especial para cierta intención, ¿verdad? De compra o de adquirir algo, o para una ayuda también especial como acá. O a veces los hermanos colocan un sobre con una nota especial para que ellos están ofrendando en particular esa ofrenda. A veces se hace así y a veces también se, se llega a acuerdo un día especial para ofrendar sobre ese punto. Se hace así y lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí enseña cómo se puede hacer. O sea, se hacen ofrendas generales, pero también se hacen ofrendas puntuales en la iglesia. Entonces dice, esa que es recoger, ya dice, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Miren, veamos un poquito cuál puede haber sido las razones de esa necesidad de los creyentes de Jerusalén. En Hechos 8:1, vamos a leer primero. Hechos 8:1. Lo dice así. Dice, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, había una persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, una de las circunstancias que podría haber provocado esta falta, esta necesidad económica, eran las persecuciones, que hacía que los judíos, los creyentes, se esparcieran y dejaran todas sus cosas, ¿verdad? Y todo eso habría provocado una afección económica en la situación de los creyentes. Entonces, algunos piensan que puede haber sido
por ese motivo. Y en el 11:29 del mismo libro lo dice así. Dice, aquí está en Antioquía, ya, y ya en ese tiempo, antes que el apóstol Pablo siquiera comenzara a los viajes misioneros, dice así. Verso 28 dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces aquí tenemos una razón adicional con respecto a por qué ellos estaban en esa situación. Entonces, por ese problema económico, Claudio echó a todos los extranjeros para afuera, para poder cuidar a los de su pueblo. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Claudio. Entonces, este tiene que haber sido una situación previa, anterior a la que se está haciendo, lo que se está haciendo aquí en 1 Corintios 16. Entonces, no es primera vez que acontece y están sufriendo los hermanos de Jerusalén, de Judea o de Jerusalén. Entonces, esas podrían ser las razones. Y la forma en que ordenó en las iglesias de Galacia está en el versículo 2, cómo ellos habrían de hacerlo. Pero antes me gustaría ver en Hebreos 10. ¿Sabe usted que los judíos sufrieron harto con lo relacionado con el cristianismo? Sufrieron mucho, ¿ya? Perdieron muchas cosas. No en todo el libro de los Hechos aparece, pero mire, veamos en Hebreos 11:31. 10:31, vamos a leer hasta el 39 para ver todo el contexto. Dice así: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, los judíos, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. No todos sufrieron lo mismo, pero eran compañeros de los que sufrían. Porque de los presos también os compadecisteis. O sea, muchos creyentes judíos estuvieron presos. Y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Le quitaban las cosas, le quitaban todos los bienes. Perdían los bienes y dice con gozo. Los judíos que son, nosotros los conocemos como tan interesados en las cosas materiales, ellos perdían todo y lo perdían con gozo porque tenían algo más, una esperanza futura. Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces aquí, ante el sufrimiento de los judíos, la pérdida incluso de los bienes, de todo, que debe ser motivo, y seguramente aquí son los hebreos que están en distintos lugares en la dispersión, pero también los que estaban en el mismo Judea. Entonces, aquí el ánimo es espiritual, pero eso no niega que en este caso en Corinto, como la iglesia, eh, haya el ánimo, despierte en la necesidad de ayudar económicamente, porque uno puede decir, no, pero si son creyentes, o sea, tienen la esperanza, aquí como leemos aquí, pues dice, porque o necesaria la paciencia, o el 35, el 34, porque de los presos también os compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Ya, y después del 37, porque un poquito y el que vendrá, ha de venir, vendrá y no tardará. Uno puede decir, no, si en el Señor no tienen problemas, si total tienen la esperanza, igual que nosotros, dejémoslo ahí nomás. No, también eh, es importante el despertar a la necesidad que ellos tienen, aunque el Señor va a estar con ellos igual, pero el amor y la comunión con los necesitados. Entonces, por eso se hacían, había motivos para ayudar a los creyentes en Judea. Otra vez, verso primero y vamos a pasar al 2. En cuanto a la ofrenda o colecta o al recoger, los santos
para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Y dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Es decir, el apóstol Pablo va a visitarlo, pero no sabe cuándo. Después más o menos dice en qué tiempo podría visitarlo. Pero estos van a ser meses en que van a estar juntando y guardando. Son meses, no es una semana, o sea, una ofrenda muy grande, la que la que están haciendo allí, tanto en Macedonia, ¿verdad?, como también en Acaya. Y habla de las iglesias de Galacia también. Entonces, cada primer día de la semana es el primero del sábado. Así, esa es la traducción original. El primero del sábado, es decir, el primero después del sábado. Entonces, acá la traduce el primer día de la semana, pero él lo expresa ahí eh, el primero del sábado, es decir, el día después del sábado, que es el domingo, que es el primer día de la semana eh, para los judíos. Y también para la iglesia en el fondo, ¿ya? Sí, está bien. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte. Y ahí cuando dice ponga aparte, cada uno de vosotros primero es personal. Es personal. Dios ama al dador alegre. No es una presión, es personal y de corazón. Y comprendiendo la comunión que se tiene con aquellos que son del Señor también. Entonces dice, ponga aparte. Y ese aparte es ahorrando, ¿ya? Atesorando. Entonces juntando, ahorrando, atesorando con ese fin, ¿ya? No para después gastarlo, sino ese tiene un fin y es intocable. A nosotros nos cuesta, nos cuesta a veces juntar con una intención, especialmente cuando no solamente las cosas personales, sino también para ofrendar. Entonces aquí el apóstol Pablo está enseñando que se puede apartar con un fin especial, y en este caso era para los creyentes que estaban necesitados, el pueblo de Jerusalén. Entonces dice que atesoren o que ahorren ya aparte, ¿ya? Lo atesoren con esa solamente un dinero o bienes solamente para eso. Seguramente es dinero, porque si fueran bienes es mucho, ¿ya? También no pueden llevar cosas. El dinero es más fácil de trasladar. Dice algo, ¿ya? Entonces, ahí cuando dice algo, es lo que algo, ¿ya? Lo que algo sí sea prosperado. Y cuando dice sí sea, es una condicional. Es decir, lo que puedan, ¿ya? Porque no sabemos, aquí no está hablando de cantidad, sino lo que se pueda y aún si es que pueden. Porque si no pueden, no se puede nomás. Pero los que puedan, dice, lo que algo sí sea, ¿ya? Dice prosperado. Es decir, esa palabra prosperado es ir por un buen camino, tener éxito, ir bien. O sea, si el Señor le ha bendecido a él, a ellos, y que seguramente el Señor lo estaba haciendo, bendecirlo a ellos es para ayudar a los creyentes necesitados. Entonces, lo que él había ordenado en las iglesias de Galacia era lo que está diciendo en el versículo 2. Cada primer día de la semana o el primero del sábado, el día después del sábado, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, ¿ya? Para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, ¿ya? Entonces tienen que dejarlo ahí aparte y seguir, ahí le pagaban algunos, por ejemplo, los que eran siervos, dicen que le pagaban todos los días, otros una vez a la semana. A nosotros nos pagan los que trabajamos, los que pueden trabajar, ya, los que tienen trabajo le pagan una vez al mes, ¿ya? Entonces no importa, pero cuando les pagaban, apartaban. Y el que no lo hacía no importa. Si el que no tenía corazón para eso no importa. Dios mide eso. Entonces, mire, veamos 2 Corintios 8. Este 2 Corintios tiene que ver también con esa ofrenda y mira lo que dice. Dice 8:1. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia.
ya que son Filipos, Tesalónica, que en grande prueba de tribulación la abundancia, su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces no solamente está destacando lo que ellos están haciendo, sino que está animando a los corintios también. Dice verso 3, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces ellos, teniendo poco, teniendo dificultades, habían hermanos que estaban peor, que eran los de Jerusalén. Y ellos querían participar, tenían buen corazón, los macedonios. Pero dice que se dieron primeramente al Señor y después a ellos. Entonces oraron al Señor para que el Señor les concediera poder ser participantes de esa ofrenda. Y después se dieron a Pablo en el sentido del llamado a la necesidad de Jerusalén. Y ese me parece que es el mismo caso, ¿ya? No es el mismo caso del Hechos capítulo 11 que era previo a estas cartas. Entonces, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, ¿ya? O lo que algo, si algo, ellos hayan o puedan atesorar, es condicional, guardándolo, para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Es decir, que no se hagan colectas cuando Él llegue, sino que cuando Él llegue, ya pueden estar también los hermanos preparados. Después viene el versículo 3, los designados, los nombrados para llevar la colecta, esta comunión, y si fuera necesario, Pablo iría con ellos. Entonces, que ellos estuvieran preparados, que cuando llegara él con los hermanos, ellos estuvieran preparados. Por eso le envía previamente esta, este aviso, esta carta, para que ellos tengan apartado lo que de corazón el Señor les movió. Entonces, la ofrenda es sumamente importante. Hay ofrenda general y hay ofrenda específica. Y lo que tiene que ser movido es el corazón. Si yo no tengo nada, yo no puedo dar nada. Pero el Señor puede bendecir para que uno pueda dar. Y eso es de corazón. No habla de cantidades, no habla de porcentajes, habla del corazón. Entonces dice, verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, está diciendo aquí lo que hacían todas las iglesias. En cada iglesia, aquí está hablando de los corintios, habían hermanos que tenían que ser designados y la palabra es aprobada, lo que ellos aprobaran. O sea, son hermanos ya aprobados, ya por su fidelidad, etcétera, eran ya aprobados y ahora eran aprobados para ser enviados con toda confianza con esa tremendo donativo. Entonces, él está diciendo aquí lo que le enseñaba a los de Galacia y a todos los demás, cómo lo hicieran. Entonces, cuando haya llegado a quienes hubierais designado ellos, ¿ya? O aprobado por carta, en el sentido de que ellos tendrían que enviar una carta, ¿verdad?, de presentación o de recomendación, ¿ya?, para la iglesia de Jerusalén. Entonces iban a ir los hermanos iban a llevar este donativo, iban a llegar con carta, porque no eran conocidos seguramente, y iban con una carta de recomendación o de presentación para allá lo recibiesen y recibiesen también la ofrenda de parte de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo lo que tenía seguro es que ellos lo iban a hacer, porque ya está, ¿cómo se llama? Está él programando cómo iba a ser el asunto. Entonces dice, la segunda parte del versículo 3, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y esa palabra donativo es la palabra gracia, esta gracia. Entonces, esa gracia es una expresión de amor hacia otros, ¿ya? Entonces, en el fondo, es una expresión en que ellos se entregaron por amor hacia otros.
Entonces allá dice en Corintios que se entregaron al Señor y luego al apóstol Pablo, se entregan de corazón a otros. A ellos ahí no están pensando en que van a perder al donar, en que van a perder al ofrendar. Todo lo contrario, ellos van a ganar, porque en el fondo es una expresión de amor, ¿ya? Hacia otros, entregándose hacia la necesidad de los otros, ¿ya? Mire, leamos en 2 Corintios 8:18. Segunda de Corintios, importante el capítulo 8 respecto a las ofrendas. Verso 18, aquí está hablando de los hermanos que son confiables para ser enviados en situaciones como estas. Entonces dice, y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación, para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces él envía un hermano que es reconocido por las iglesias, ¿ya? Pero lo que va a buscar es una expresión, dice, de vuestra buena voluntad. Y en el versículo 9 es el ejemplo máximo, no podíamos dejar de decirlo, dice 8:9, segunda a los Corintios, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, en el fondo es simplemente hacer lo que Él hizo, imitarlo a Él, al Señor, porque Él siendo rico se hizo pobre, con la idea de enriquecernos a nosotros. Entonces, el ofrendar es eso, ¿ya? Es teniendo algo, empobrecerme para enriquecer a otro, pero en el fondo la riqueza es mutua. Mire, 1 Juan 3:16. Lo hemos visto alguna vez este texto, pero vamos a leerlo de nuevo, para acordarnos. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos, es decir, como una deuda que pagar, poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, decir, no, yo no puedo, que se la arregle como pueda nomás, como pueda, que se la arregle, y somos así, pues ya, que se la arregle como pueda, pero ahí está diciendo que en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y todo lo que nosotros tenemos es del Señor, pues lo da Él. Entonces, en el fondo, Él da la oportunidad de dar nuestra vida por los hermanos. ¿En qué sentido? Ahí en todo sentido, pues, ¿ya? Pero en cuanto al amor. Pero aquí en cuanto al dar. Porque eso expresa que yo me doy por el otro. Así como el Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos. Y se hizo pobre llegando hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces dice, verso 3, y cuando haya llegado a quienes hubierais aprobado o designado, ¿verdad? Eso es condicional, eso lo ven ellos, no lo ve el apóstol Pablo, lo ven los hermanos. Por carta a estos enviaré para que lleven vuestro donativo. Es decir, él confiaba en el discernimiento de los hermanos, a quienes iban a escoger. El apóstol Pablo confiaba en ellos, porque no tenía duda de que ellos iban a escoger correctamente. Dice, para que lleven vuestro donativo o vuestra gracia a Jerusalén. Después dice, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Aquí hay dos cosas. Primero muestra en un sentido la humildad del apóstol Pablo, pero también la autoridad divina que Dios le dio. La humildad está en un sentido en la primera parte, porque dice, y si fuere propio, también es condicional, son oraciones condicionales, y si fuera así, porque él no sabe qué va a pasar mañana, pero ya, si no sabemos, pero si fuera propio, si llegara a ser necesario, ya la palabra ahí es digno, ¿ya? Y si fuere propio o digno, y ahí se puede traducir así, si vale la pena que yo vaya, y también se puede traducir, si consideráis que merece la pena que yo vaya con los hermanos en cuanto a la ofrenda.
y muestra su humildad, o sea, él deja a los hermanos que decidan, porque la ofrenda es de ellos, él no se enseñorea de esas cosas, no. Entonces él se entrega a lo que ellos decidan, siendo el apóstol Pablo. Entonces, en un sentido, muestra su humildad y también su falta, su no interés de enseñorearse de las iglesias ni de los hermanos, él no se enseñorea. Lo que lamentablemente, y hay que decirlo, sucede mucho ahora, se enseñorean de la iglesia los hermanos. Él nunca se enseñoreó de las iglesias y no está para eso. Y lo dice también en el capítulo 4. Entonces dice, y si fuere propio, si fuere digno, si vale la pena, si ustedes consideran que merece la pena que yo vaya, dice, eh, irán conmigo. Y ahí pone un poco la autoridad, porque en el fondo él es apóstol, ¿ya? Y los hermanos donde vaya van a verlo a él como el apóstol, ¿ya? Pero él se pone como si ellos lo desean. Si lo desean, bien. Y piensen ustedes que por el hecho de ser apóstol, eso da autoridad a lo que se está haciendo. Usen la autoridad que Dios me ha dado, úsenla, si ustedes piensan que eso es necesario. Pero no son señorías, simplemente, bueno, yo soy apóstol, Dios me dio eso, y si piensan que eso es importante y vale la pena en estas condiciones de algo tan delicado, y eso le dará seguridad a las otras iglesias donde si ven a los hermanos llegar con uno, úsenlo, úsenlo. Eso está diciendo, pero se está enseñoreando. Entonces él muestra la humildad, pero también sabe lo que Dios le dio y sabe que él tiene un lugar, en un sentido, en la obra, en las iglesias, también incluso en Jerusalén, en donde era reconocido, como en Gálatas capítulo 2, como un enviado, un apóstol del Señor para los gentiles. Entonces, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pero eso tienen que decirlo ellos, decidirlo los hermanos, no el apóstol Pablo. Los hermanos tenían que decidir. Entonces, aquí tenemos en la primera parte seguramente una consulta, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo? Hemos escuchado que está haciendo una ofrenda, que están juntando para la necesidad de los hermanos en Jerusalén. Nosotros queremos saber, informarnos bien para ver si podemos entrar y participar, ¿ya? Y él le explica aquí cómo ordenó en las iglesias de Galacia, porque seguramente fue donde la primera parte donde lo hizo, pero después también en Macedonia, ¿ya? Y ahora en Acaya. Entonces, él le explica todo. Cómo lo iba a hacer en cada lugar, así también en Corinto. Simplemente está repitiendo ya la forma en que él lo está haciendo en cada lugar, lo iba a hacer de la misma manera. Ahora, verso 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces, él, si hubiera pasado antes de ir a Macedonia, probablemente hubiera estado muy poco tiempo, como decíamos al principio. Y él necesitaba más tiempo para ordenar algunas cosas, para enseñarle algunas cosas, para fortalecer algunas cosas, ¿verdad? Y poner en orden, como decíamos, la palabra orden es de acuerdo a lo que Dios ha enseñado, restablecer lo que Dios ha enseñado, ¿ya? Y que no lo hagan de manera humana o con sabiduría humana, que es muy fuerte en los Corintios, especialmente tenemos que saber que son griegos y ellos traen muchas cosas de la sabiduría, ¿verdad?, del hombre previo a conocer al Señor. Entonces eso estaba manifestándose mucho en la iglesia. Entonces dice, pero, cuando dice iré a vosotros, aparece el pero en el original. Entonces, pero iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Entonces le está diciendo más o menos cuándo va a ir y con esto más o menos le va a decir cuánto tiempo tienen para hacer esa colecta o esa ofrenda o ese, como dijimos, ese recoger para la necesidad de los creyentes en Jerusalén. Miren, veamos 2 Corintios 1, 15 y 16. Dice así, para más o menos ajustar los tiempos, los momentos. 2 Corintios 1, 15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia, o gozo, y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Entonces él
originalmente sí, quería pasar a Corinto y después a Macedonia y después de Macedonia a Corinto de nuevo. Pero por una situación aquí, para no hacerlos, porque no estaba muy contento con algunas cosas, ¿verdad? Después lo vamos a ver en 2 Corintios, él quiso mejor irse a Macedonia directo y dar un tiempo para que la cosa se enfríe, para que se enfriara él también, y cuando llegara con gracia, ya real, y no enojado, ¿ya? Por eso dice, verso 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuviese una segunda gracia, pero él no estaba con ninguna intención ya, de llegar con gracia. Y por vosotros pasar a Macedonia, de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea, ¿ya? Entonces, él desistió de pasar antes de ir a Macedonia y pasar después para que la cosa se enfriara y también tener más tiempo para estar con ellos. Entonces dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, o por Macedonia paso. Era un paso ya, y de ahí Macedonia estaba al norte y ahí bajar a Acaya. Mire, lo hemos mencionado, pero vamos a leerlo en el 11:34 de Primera a los Corintios. Dice así. Si alguno, 11:34 Primera a los Corintios, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré, o las que restan, las restantes, las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, él va a ir, ¿verdad? Para poner las cosas, recordar nuevamente las cosas que el Señor ha enseñado, enseñarle las cosas del Señor. Eso poner en orden, no poner todo ordenadito, eso, olvídense de eso. Porque poner en orden es simplemente, como está aquí del 11 al 14, lo hemos visto ya, cómo son las reuniones, el culto en la iglesia, cómo son, ¿ya? Eso ya lo vimos ya. Entonces poner en orden es decir cómo son las cosas, cómo se hacen, cómo Dios ha mandado a hacerles. Porque Dios es el que manda, de él es la iglesia, son las reuniones, él ha establecido las reuniones, no nosotros. Entonces, él no le quita nada al Señor, y cuando dice poner en orden, no es que a él voy a ver cómo hacerlo para que lo hagan bien, no, simplemente él lleva la palabra de Dios, cómo tienen que hacer las cosas, según Dios. Y ahí vemos el tabernáculo, porque si ustedes leen cómo Pablo recibió la orden, el mandato de construir el tabernáculo, y cómo él en cada paso, cada cosa lo hacía según el Señor le había mostrado. Porque seguramente él vio el tabernáculo, el celestial, vio el modelo, todo conforme al modelo. O sea, todo viene del cielo, todo es de Dios. Entonces el apóstol Pablo lo que iba a hacer, simplemente recordar cómo Dios había ordenado las cosas, el orden divino, cómo Dios ha mandado que se haga. Simplemente eso, ese es el orden. Entonces dice, verso 5, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Verso 6, y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Entonces aquí está hablando de ir, y el ir es porque él está pensando que podría ser parte, ¿verdad?, del grupo que lleve la ofrenda. Entonces aquí está hablando de cuándo va a ir, ¿ya? Y dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Aquí es un quizás, cuando dice, y podrá ser, es un quizás, me quedaré con vosotros. Pero ese quizá en el fondo hay una intención de deseo de quedarse, porque él quería estar ahí con los hermanos y quería enseñarle a los hermanos que para ayudarle con el ministerio para que ellos se vuelvan al Señor. ¿Ya? Y dice, o aún pase el invierno, es decir, invernar, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Ya? De ahí seguramente iba a ir a Macedonia de nuevo, nuevamente. Entonces, cuando dice me encaminéis, siempre esa palabra es proveer, ¿ya?, para su viaje, a donde haya de ir.
Bueno, aquí él está dando información que está expresando más o menos el tiempo en que él podría ir, y lo expresa más en el versículo 8. Mire, vamos a ver, el verso 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Este libro está escrito de cuando él estaba en Éfeso, seguramente cuando estuvo ese tiempo de 3 años aproximadamente en Éfeso, que aparece en el capítulo 20, cuando habla a los ancianos, los llama a Mileto, y ahí les habla. Dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Ya, Pentecostés, allá es el otro hemisferio. Un poquitito. Es distinto. El otro hemisferio, cuando aquí es primavera, allá es otoño. Cuando aquí es verano, allá es invierno. Entonces, cuando dice que estaré en Éfeso hasta Pentecostés, ya seguramente el Pentecostés son 50 días después de la Pascua, ¿ya? Y la Pascua es en abril, que para nosotros es otoño. A ver, para nosotros es otoño, ¿verdad? Y para ellos es primavera. Pero 50 días después iba a estar cerca de, del verano, ¿verdad? Cerca del verano y nosotros en invierno, ¿ya? Y después viene el otoño, después el invierno, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando escribe aquí, cuando está pensando en pasar el invierno, está en abril, y el invierno allá es de septiembre, de diciembre para adelante. Entonces, ¿son cuántos meses? Son eh, 8 meses, 7, 8 meses desde que escribió que él podría ir para pasar el invierno con ellos. Entonces tienen todos esos meses para reunir o recoger las ofrendas, ¿ya? Miren, en el Hechos 23 dice más o menos el tiempo que él pudo haber pasado cuando fue, que seguramente pasó todo el invierno, que son cerca de 3 meses que estuvo. Mire, dice, en el verso 3 del capítulo 20 de los Hechos, ya tenemos que ir apuntando las piezas aquí porque no es tan fácil, ¿eh? Pero ojalá que nos ayude. Dice, después de haber estado, a ver, verso primero, mejor. Después que cesó el alboroto de Éfeso, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolo exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. De ahí se fue a Macedonia. Y después de recorrer aquella región y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia, ahí a los Corintios. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puesta acechanza por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. De nuevo se fue a Macedonia. Entonces, si este es el mismo momento, que algunos dicen que sí, habría estado 3 meses en esa visita, que según se entiende sería la tercera visita. La primera en capítulo 18, después tuvo una visita breve, y esta sería la tercera visita. Eso es lo que enseña algunos. Entonces, habría estado 3 meses durante el invierno con los corintios. Entonces, eso lo traen a este tiempo. Entonces, y ahí se hospedaría en Romanos 16, 22 y 23. Se hospedaría en la casa de Gallo. Dice, verso 22 del capítulo 16 de los Romanos. Al final de los Romanos, dice así. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Quien escribió la epístola, el amanuense, era Tercio, ¿ya? Dice, os saluda Gallo, hospedador mío. Eso lo dice de Pablo, ¿ya? A través del amanuense. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto, ¿ya? Entonces, en el fondo aquí está escribiendo desde Corinto, y quien lo hospedó en esos 3 meses, y estuvo esos 3 meses de ahí, sería Gallo, ¿ya? Porque él hospedaba, tendría una casa grande, ¿verdad? Eh, y hospedaba no solo a Pablo, sino también a los creyentes de la iglesia, o a los que pasaban. Él los hospedaba, Gallo. Verso 6 de nuevo, dice, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, lo cual probablemente aconteció por lo que hemos visto.
para que vosotros me encaminéis donde haya de ir. ¿Y dónde fue después? A Macedonia, nuevamente. Verso 7. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Quería estar con ellos un tiempo, para poder ayudarles, ¿verdad? Arreglar las situaciones, las divisiones, ¿verdad? Lo que acontecía con la cena y ordenar, ¿ya? Según la enseñanza de Dios. O sea, repetir las cosas es importante porque los creyentes se olvidan. Entonces, repetirla, pero de manera sistemática, es súper importante. Hace mucha falta, lo aprovecho de decir, hermanos, que hayan enseñanza de temas bien establecidos. Aquí nosotros estamos estudiando libro por libro y es muy bueno porque después cuando ustedes vean temas, van a saber en dónde están parados, en qué libro, en qué lugar y cuál es la intención de ese libro y ayuda mucho para los temas. Pero hace mucha falta ministerio que vuelva ya a renovar la realidad de lo que tenemos que hacer, cómo se hacen las cosas. Entonces, eso hace mucha falta. Yo siempre he dicho, antes se hacía mucho. Se invitaban hermanos, ¿verdad? Que tomaban un tema, ¿ya? O un libro, o un tema específico que necesitaba la iglesia y estaba varios días o una semana completa. Y los hermanos se instruían con eso. Había instrucción, real instrucción, no solamente en las reuniones, sino una instrucción real, sin negar la importancia de las reuniones, pero una instrucción real sobre un tema. Pero hay poco interés por eso, aparentemente, de entender bien los temas, entonces se ha perdido un poco. Yo no digo que no se haga, pero lo que nosotros conocemos que se hace poco, ahora, en comparación como se hacía antes. Entonces dice, porque no quiero veros ahora de paso, o sea, ir y predicar un poquito e irme. No, él quería establecer bien la cosa, como vimos en el capítulo 11. Pues espero estar con vosotros algún tiempo y la condición es si el Señor lo permitiera, lo permite o lo permitiera. Todo es condicional, si el Señor lo permitiera. Entonces él tiene el deseo de ir allá, estar con los corintios. ¿Ya? Entonces dice, verso 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, o me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y como hemos dicho, Éfeso sería el lugar de redacción de la carta a primero a los Corintios. ¿Ya? Y Pentecostés hemos dicho que es aquella fiesta, ¿verdad? Que acontece 50 días después de la Pascua. ¿Ya? Entonces está la resurrección del Señor, ¿verdad? El Señor estuvo 40 días ministrando, él se alejó, se fue al cielo y 10 días después, porque estuvieron orando en el aposento alto, los creyentes, y 10 días después vino el Espíritu Santo, que es el día de Pentecostés. Ahí están los 50 días, ¿ya? Después de la Pascua. Dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. La puerta eficaz aquí es para predicar, y esa puerta es una puerta que abre el Señor, no el hombre. Pablo obedece y es guiado por el Señor. Y la puerta grande es que él ve que el Señor está haciendo su obra ahí. Y probablemente, como lo vamos a ver ahora, el Señor le habló también. Miren, veamos ahí en Hechos 18, 9 y 10, relacionado incluso con los mismos Corintios. 18, 9 y 10, está ahí en Corinto. Dice así. 1 Corintios 18, 9 y 10. El Señor le hablaba, le guiaba. Mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Había muchos adversarios, era muchísimo. Dice, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, la protección de Dios para su siervo, pero por amor a quienes no conocen al Señor. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Obedeció el apóstol Pablo, a pesar de la oposición, de los enemigos, de los que se oponen. Lo voy a leer de nuevo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, Puerta Grande. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándole la palabra de Dios. Y ahí tenemos la iglesia que se reúne en Corinto.
Entonces dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. En Éfeso, y seguramente ese es el tiempo que tuvo 3 años, casi 3 años. Y también tenemos la iglesia de Éfeso, ya, por la obra, el trabajo del apóstol Pablo y otros hermanos. Leamos 2 Corintios 2:12 en cuanto a ese tema. Dice así. Mira lo que dice. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor le abrió puerta, pero tenía una cosa más en su corazón. Aquí él vio que el Señor estaba obrando para el Evangelio. Dice, verso 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. ¿Por qué? Porque él estaba esperando ver a Tito para tener la respuesta de cómo habían respondido los corintios a la carta que el apóstol Pablo le envió. Entonces él estaba así, eh, tan ocupado en eso, ¿ya? Y no tenía descanso esperando la respuesta. Pero la puerta estaba abierta en Troas. ¿Ya? Entonces la puerta esa la abre el Señor, po. Como sabemos allá en Apocalipsis 3:8, lo vamos a ver, también la puerta abierta, po, ¿ya? Cuando escribe 3:8, cuando escribe a Filadelfia, dice, Apocalipsis 3:8, dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti, o yo he dado delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Entonces aquí el Señor abre la puerta porque ellos son fieles, y abre esa puerta. Entonces es importante ser fiel al Señor. No la fuerza, sino dice guardar su palabra, ser fiel a Él y a su palabra. Es sumamente importante. Mire, lo voy a leer de nuevo. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta para la obra, la cual nadie puede cerrar, nadie. Entonces la puerta está abierta. Si la abrió el Señor, Él nomás la puede cerrar, nadie más. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Qué importante, ¿eh? Guardar su palabra y no negar su nombre. Eso es lo que hizo Pablo. Guardaba su palabra y no negaba su nombre. Eso es lo que estaba haciendo Filadelfia. Guardaba su palabra y no negaba su nombre. Guardar su palabra, querido hermano. Cuando uno guarda su palabra, el nombre del Señor no brilla. Brilla el nombre de algún hombre, pero no el del Señor. Entonces es importante, pero la puerta la abre Él y nadie cierra. Entonces cuando le dice ahí en Corintios que predicara, que tenía mucho pueblo, es que Él la puerta la abrió y la abrió nomás, po, y nadie podía cerrarla. No significa que no haya oposición, no significa que no iba a haber sufrimiento, pero la puerta está abierta. Entonces dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios, es decir, los que se oponen, ¿ya? Y ahí tenemos todo especialmente el capítulo 19, en donde habla de la oposición. Ahí está hablando de la oposición de los que hacían los templecillos de Diana, etcétera, ellos. Y podría ser ese una circunstancia, o en los 3 años, porque algunos dicen que son circunstancias distintas. Esos casi 3 años no sería ese momento, porque ellos salieron de ahí muy rápido. Pero en algún momento estuvo 3 años en Éfeso, y probablemente ahí también había mucha lucha, había muchos adversarios. Entonces serían momentos distintos, el del 19 de los Hechos a ese tiempo cuando estuvo casi 3 años en Éfeso. Verso 10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, el apóstol Pablo, aunque no iba a ir todavía, sí envió a Timoteo, ¿ya? Mira el capítulo 4, verso 17, de este mismo libro. 4:17 dice así. A ver. Dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado, en el sentido de que lo engendró en el Evangelio, y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseña en todas partes y en todas las iglesias. El apóstol Pablo diría mucha confianza en Timoteo, porque Timoteo era enseñador, y enseñaba lo que Pablo enseñaba. Por eso decía, el cual os recordará mi proceder o mis caminos o forma de vida en Cristo,
de la manera que enseña en todas las partes y en todas las iglesias. En todas partes enseña igual. Por ejemplo, aquí cuando dice relacionado con la ofrenda, es como enseñó en Galacia. Enseña lo mismo, no va a ser algo distinto. En todas partes enseña igual. Entonces el verso 10. Oye, hermano, si toda la asamblea deberían entender lo mismo y no es así. ¿Por qué? Porque si tenemos la misma enseñanza, deberían todas las asambleas entender igual y juntarse y sin ningún problema, pero no es así. Porque ha habido desviación de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces dice, y si llega Timoteo, condicional, porque no sabían exactamente cuándo iría, porque esa visita a Macedonia seguramente no permitía fijar una fecha exacta de su visita, pero en algún momento podría ir. Entonces, y si llega a ir Timoteo, podría llegar así en cualquier momento, dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Y ese mirad es un imperativo. Es decir, observad bien que cuando esté con vosotros, ¿ya? El propósito de observar bien, ¿ya? Porque mirad que esté con vosotros es el propósito de observar bien, es que esté sin temor, sin temor. Claro, muchos hablan del carácter de Timoteo, no era el mismo de Pablo, seguramente era más tímido, ¿verdad? No así timorato, no, o sea, temeroso, pero sí no tenía el carácter del apóstol Pablo, pero sí la enseñanza del apóstol Pablo. Esa la tenía y esa era la válida. No todos tienen el mismo carácter, no todos son como Pablo, pero Timoteo estaba codo a codo sirviendo con el apóstol Pablo. Entonces, mirad, ya, es un imperativo, dice que esté con vosotros cuando llegue a ir sin temor, con tranquilidad. ¿Para qué? Bueno, para que ellos puedan escuchar pues, la palabra de Dios, para que puedan atender la palabra de Dios. Porque Él hace la obra del Señor así como yo. Mire la humildad del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era apóstol, Timoteo no era apóstol. Pero sí reconoce que él hacía la obra como el apóstol Pablo, exactamente la misma. Entonces lo vemos ahí, él era conocido ya en Corinto y en el capítulo 18 aparece. Timoteo dice 18:5. Y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, ¿a dónde? A Corinto. Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de que Jesús era el Cristo. ¿Ya? Y ahí después empezó la oposición, ¿verdad? Y leímos ahí de que el Señor le decía que se quedara, que no temiera, que se quedara. Entonces él hablaba con de nuevo. Pero dice, y cuando Sila y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Entonces era conocido porque Sila y Timoteo estuvieron con el apóstol en Corinto. Entonces lo conocían a él. Pero aún le dice así que esté con tranquilidad, o sea, que no le den el mismo trato ya que recibió el apóstol Pablo cuando fueron la primera vez, esa oposición tan grande. Verso 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. ¿Por qué en poco? Bueno, porque podría ser, no es el apóstol Pablo, no es igual al apóstol Pablo, pero enseñaba lo mismo que el apóstol Pablo. Entonces podían tenerle el poco porque no era Pablo. Pero ¿cómo él lo recomienda? Porque él hace la obra del Señor así como yo, es decir, de la misma manera, hace lo mismo. No necesita estar siempre el apóstol Pablo, estaba Timoteo. Dice, por tanto, nadie le tenga en poco, y lo dice en su carta, que nadie te tenga en poco ni te desprecies, etcétera. De hecho, aquí tener en poco es despreciar, menospreciar, sino encaminarle en paz. Oiga, hermano, a veces, disculpe, pero los hermanos quieren puras sandías calar nomás, po. Puros misioneros, ya, no, los otros no sirven, no, puros misioneros, ya. Y que el otro no tiene nada, no hay nadie más que enseñe. No todos los misioneros enseñan bien, no todos los misioneros tienen el don de enseñanza, no hermanos, no es así. Entonces, a veces está bien que se invite, etcétera, porque son misioneros y eso está bien, pero aquí seguramente querían puro Pablo, nada más, pues Pablo y Apolos, nadie más, Timoteo no, porque no están. Y Timoteo enseñaba igual. Entonces, los nombres no son importantes, sino lo que Dios está haciendo. Entonces Timoteo tenía un ejercicio y hacía la obra igual que el Señor, igual que el Señor. Entonces, por tanto, nadie le tenga en poco, o sea, podrían despreciarlo, menospreciarlo, sino encaminarle en paz. Era misionero,
Entonces, encaminarles paz es la misma palabra que hemos visto que significa proveerle para que siga su camino. A Timoteo, sí, también, pues. Y Pablo lo está encomendando aquí, lo está recomendando aquí a los corintios y ellos lo conocían, a Timoteo. Dice, el propósito es para que venga a mí porque le espero con los hermanos. Era importante para Pablo, era muy importante para Pablo, entonces le está esperando a Timoteo. Entonces, si era importante para Pablo, tenía que ser importante para los corintios también, porque hacía la obra del Señor así como él, y además tenía ese el fuego del don que dice en la carta de él, el fuego del don que él tenía, si él tenía el don de enseñanza, y él enseñaba y enseñaba bien, Timoteo. Entonces hay que reconocer a los hermanos que tienen algo del Señor. Él era misionero, Timoteo, pero no le tenían tanto, querían puro Pablo nomás, no por mano. Es más que eso, pero los que tienen don. Esos son los que tienen que ser reconocidos, los dones. Entonces, por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. ¿Ya? Entonces, era importante el apóstol Timoteo para el apóstol Pablo. Lo último, verso 12. Acerca del hermano Apolos, que era un tremendo predicador, todo, y también preguntaban seguramente por el apóstol Pablo, ¿ya? Entonces, para que le visitara, porque lo habían escuchado. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, con los hermanos. Más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Lo primero que habla es que los siervos son libres. Nadie los manda, solo el Señor. Pablo no obligó a Timoteo. Timoteo tenía la voluntad de ir. Y no obligó a Apolos, aunque Apolos todavía no tenía la voluntad de ir por ahora, y no le rogó, no le obligó, le rogó. Entonces, la obra y los obreros lo guía el Señor, no las personas, ninguna persona. Entonces, cuando ustedes ven así que ponen a este hombre aquí, este hombre allá, eso no es de Dios. ¿Ya? No significa que Dios no haga nada, pero eso no es de Dios, po. Los siervos, Dios los guía y no ningún hombre puede mandarlo en cuanto a su servicio. Entonces, en cuanto a Apolos, ¿verdad? Que lo conocían, veámoslo ahí, 18, de nuevo, Hechos 18, 24, 25. Vamos a ver de Apolo un poquito y terminamos. Dice así, Hechos 18, 24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y después fue corregido por Priscila y Aquila. ¿Ya? Y en el 19:1 dice así. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, etc. Entonces, él estaba en Corinto, lo conocían en Corinto, hablando con su elocuencia, con su poder. Pero ahora mucho más correcto por la corrección que le hizo Aquila especialmente, y o sea, Priscila y su marido Aquila. Entonces dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué. ¿Ya? Lo llamó, le dijo, oye, ¿por qué no va? Ahí te echan de menos, te extrañan. Y Pablo no es celoso, po. Pablo no es celoso. Ahora decía, que quieren a Apolo y a mí. No, pues si yo soy Pablo, el apóstol. No era celoso. No tenía celos de Apolo, todo lo contrario. Qué bueno, po. Oye, Apolo, ¿por qué no va? Los hermanos te echan, preguntan por ti, anda. Lo animan, po. Aquí no, pues, no, yo no voy a decir nada a este porque yo quiero que me inviten a mí, no a este, po. Así somos nosotros, ¿o no? Invitan a este, yo soy mejor que este, predico mejor que este, ¿por qué lo invitan a él? No. Me preguntaron por él, bueno, no decir ni una cuestión, me quedar callado mejor, que me inviten a mí, pues. No, pues. Entonces dice, pero además no le mandó, siendo apóstol, no lo mandó. Y no tenía ninguna autoridad para mandarlo, hermanos, ninguna. Mire, dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros, ¿ya? Que tuviera el propósito, cuando dice que fuese a vosotros, ¿ya? Con los hermanos, seguramente están con Timoteo también,
es, mucho le rogué que tuviese el propósito de ir. Esa es la palabra, ¿ya? A vosotros con los hermanos, más de ninguna manera. Y cuando dice de ninguna manera, es totalmente no. O sea, Pablo dijo, no voy, no voy, no, no voy a ir. Las razones no sabemos. Temor, no era el momento, no sé, no sabemos las razones de él. Algunos dicen, bueno, porque algunos lo tenían a él como una división, de como algunos ya, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Algunos dicen, muchas, no sabemos la razón por las cuales él no quiso ir, pero alguna razón tendría en ese momento y a lo mejor el Señor le está guiándose a otro lado, pero en ese momento es totalmente no, de ninguna manera, ¿ya? Tuvo voluntad de ir por ahora no, y era totalmente no, po. Pero irá cuando tenga oportunidad. Es decir, ese cuando dice oportunidad es la palabra el tiempo apropiado, cuando encontrase el momento más conveniente. ¿Qué estaría pensando Apolo? ¿Por qué no pensaba que era el momento apropiado? ¿Por qué no pensaba que era el más conveniente? Por los problemas que había en Corintios, no sabemos. Realmente no lo sabemos. Pero él, no. Por ahora no, y era totalmente no. ¿Y qué hace Pablo? Simplemente les comunica a los creyentes de que por ahora no. Pero dice, pero irá cuando tenga oportunidad. No, por ahora no, le dijo Pablo, por ahora no voy a ir. Pero sí, Señor, si hay oportunidad, Señor guía, voy a visitar a los hermanos en Corinto. Eso nomás. Y Pablo no dice nada, pero le dijo. Entonces no hay celo entre los hermanos, sino le dijo, oye, Pablo, están preguntando por ti, ¿por qué no vas? Entonces aquí se ve la ocupación del apóstol Pablo, el interés de que los corintios crezcan, el deseo de que Apolo vaya para que ayude, para que crezcan, para que maduren. Y cuando le habla a Timoteo también para que vaya y enseñe las cosas que él enseña en todas las iglesias, como vimos en el capítulo 4. El deseo del mismo apóstol Pablo de ir para corregir, ¿ya? Para ordenar. ¿En qué sentido? El orden de las cosas que Dios ha enseñado, según la palabra de Dios. Entonces, hay mucho interés del apóstol Pablo por los corintios, ¿ya? Hay algunas cosas que consultan sobre la ofrenda, ¿verdad? Y consultan sobre Apolos, ¿qué pasa con Apolos? Pero el apóstol Pablo aquí agrega otras cosas y muestra el interés que él tiene para con la obra en Corintios. Aquellos que son hijos, que son engendrados por el apóstol Pablo, conforme o por medio del Evangelio. Eso tenemos aquí. Entonces, después de haber enseñado la tremenda enseñanza, la tremenda doctrina de la resurrección, cómo él defiende esa doctrina, cómo él edifica con esa doctrina, cómo él alienta con esa doctrina a los corintios, ahora se ocupa de otras cosas que son importantes, ¿ya? Porque la obra tiene que seguir. Entonces está la ofrenda, ¿verdad? Está su visita para el ministerio, la visita a Timoteo y la de Apolo. O sea, Corintio tiene mucha provisión, alguna inmediata, otra para después. Entonces, pero otra cosa que está aquí es la dirección de Dios respecto a los siervos, que cuando el Señor permite van, cuando no, no van a ir. Y a algunos les convence de que no es el momento, pero no dicen que no. Y eso hay que respetarlo. Y la apertura de no haber, que no haya celo entre un siervo y otro, sino que haya, oye, qué bueno que te invitaron, qué bueno que estuviste, qué bueno, porque los siervos se animan cuando lo invitan, cuando reconocen su servicio, pero en el fondo ellos reconocen que es el poder de Dios, que no es una cosa humana. Bien, hermano, no sé si hay alguna pregunta, consulta antes de terminar, porque he hablado mucho ya. Bien, ya pues. Voy a bajar hasta ahí el estudio. Nos pasamos un poquitito, aunque empezamos un poquito después también. Ahora sí, Daniel, ¿te podemos molestar? ¿Estás por ahí? Sí, claro, no hay problema. ¿Ya? ¿Para orar, para terminar? Muchas gracias. Sí, vale. Oremos. Padre Santo, Padre Celestial, nuestro Dios, te damos gracias por la exposición de tu palabra, oh Dios. Padre, te damos gracias porque
tu palabra viva y eficaz, oh Dios. Y Padre Santo, sabemos que tú siempre nos hablas, pero nuestro Dios te rogamos que tú nos ayudes a no ser oidores olvidadizos y mucho menos, Padre Santo, que no queramos hacer lo que tú nos dices en ella. Padre Santo, gracias te damos porque podemos escuchar de esta manera. Gracias te damos, Padre Santo, por el hermano que tú nos provees para meditar en tu palabra, oh Dios. Pero Padre Santo, queremos rogarte por cada uno de nosotros, para que donde tú nos tengas, Padre Santo, en la iglesia o la asamblea donde tú nos tengas, Padre, apreciemos a los hermanos. Como se decía, que no esperemos algún misionero o algún predicador de renombre, Padre Santo, sino que seas tú obrando en nosotros para apreciar a los hermanos que tú pones en nuestra propia asamblea, oh Dios. Padre Santo, que no despreciemos a ninguno, pero Padre, también te rogamos para que aquellos predicadores también puedan estudiar más tu palabra, que puedan profundizar, que se puedan preparar más, oh Dios, y por sobre todo que puedan predicar guiados por tu Santo Espíritu, Padre, y no en la carne, no para tratar de vanagloriarse, oh Dios, no para creerse algo, sino para la gloria tuya, oh Dios. Padre Santo, ayúdanos a cada uno de nosotros y ayuda a las asambleas también donde tú nos tienes. Te pedimos esto y te rogamos que también nos guardes ahora, oh Dios, que ayudes a aquellos que la están pasando mal, Padre Santo, con la lluvia también, y ayuda a aquellos que no tienen para comer o quizás otra cosa. Padre, te pedimos esto y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre Santo. Muy bien, hermano. Una vez más, muchas gracias.